Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos se encuentren súper bien el día de hoy. Para nosotros es un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Es un privilegio que estén uniéndose a esta red de webinar de Cerebro y Corazón, donde siempre tratamos temas bastante importantes, temas que son de neuroeducación, neuropedagogía, neurodesarrollo, temas donde siempre estamos atentos para escuchar las necesidades y brindar un poco del conocimiento que tenemos y a su vez permitir que sea una educación más humanizada, también reestructurar y acogernos frente a muchas metodologías y nuevos conceptos que saca la pedagogía, que podemos empezar a cambiarlos no desde algo que está desde hace mucho tiempo, porque sabemos que los procesos pedagógicos no los podemos cambiar ya que fueron estipulados, creados, montados con muchos de los que filósofos y grandes maestros conocemos, pero que a su vez podemos hacer que nuestros proyectos sean algo más significativos. Les damos las gracias a cada una de las personas que se conectan. Eh, Miramos que cada vez son más las interacciones que tenemos desde Cuba, República Dominicana, Colombia, Honduras, y poco a poco nos empezamos a unir. Saludos a Carla, a Misael Rodríguez, que siempre está con nosotros, a Antonio, a Carlos García y a todos los que poco a poco empiezan y ya vemos que vamos interactuando y nos vamos conociendo un poco más. Para mí es un honor. Zaida también es muy fiel con nosotros. Son muchas personas que siempre han estado con nosotros. Jonah Alve, buenas tardes desde Ecuador. Desde Ecuador nos están saludando el día de hoy. Desde Medellín, desde mi ciudad. Entonces, miremos que hacemos un equipo muy bonito, un equipo que se mueve a nivel latinoamericano. También hemos tenido la presencia de muchas personas desde España, desde Polonia, desde Italia, desde Alemania. Un saludo para mi compañera Luidmila Alba, que es de Cuba. Pronto nos estará acompañando en una de nuestras transmisiones. Vamos a tener personas invitadas. Y antes de empezar el tema, vamos a dar algunas aclaraciones nuevamente para quienes recién ingresan. Siempre me preguntan por el link y les he dicho que el link lo envían en cualquier momento de la transmisión. Deben estar muy pendientes para que llenen su certificado de asistencia y a su vez el certificado de evaluación. Por favor, escribir bien el nombre tal como desean que aparezcan en el certificado. Igual el correo electrónico. Y ya el día de mañana se les estará enviando a sus respectivos correos. Valga la redundancia. Para nosotros es un placer tenerlos. Para la próxima semana no estaremos en la plataforma de Zoom, sino que en la plataforma de Facebook, sino que estaremos en la plataforma de Zoom, de Teams o de Meet. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la metodología un poco más diferente. Vamos a tratar ya un poco más en conversatorio, de acuerdo a los temas que hemos venido estudiando durante estos jueves, donde vamos a resolver preguntas, vamos a resolver inquietudes, a su vez también vamos a compartir conocimientos con otras personas, porque nuestra idea es que Cerebro y Corazón permita que todos los conocimientos que tenemos
se puedan convertir en procesos de ayuda hacia los demás y podamos generar programas de autoestudio. También les recordamos nuestras páginas o redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @y_corazón. Allí pueden encontrarnos, hacemos muchos live, también tenemos invitadas de muchas áreas, no solo desde la educación, sino también desde otras profesiones, porque para nosotros es muy importante tenerlos presentes, ya que ellos también a través de su profesión u oficio nos pueden aportar para nuestro quehacer diario. También les solicitamos que compartan nuestras publicaciones, compartan también estos live para poder que muchas personas se unan más, puedan crecer el grupo, podamos generar mucha más comunidad, que dejemos de ser un grupo y pasemos a ser comunidad, en lo cual nos va a poder permitir que sigamos contribuyendo mucho más a procesos educativos. Podemos empezar ya a sortear becas, a permitir que unas personas tengan más descuentos, y así esperamos que muchos también sean más allegados frente a nuestra comunidad de Cerebro y Corazón. El tema de hoy es un tema que me llevó mucho a cuestionarme cuando estábamos trabajando en el grupo de investigación, el por qué lo escogíamos. Y todos saben que dentro de nuestro grupo nos apasiona estudiar el cerebro. Como siempre les he dicho, ha sido más o menos 25, 27 años donde algunas personas se dedicaron solamente a mirar la estructura y la funcionalidad que tiene dentro de nosotros, y a su vez pues nos hemos unido un grupo, ¿sí?, significativo desde diferentes partes del mundo, y nos hemos dado cuenta que el cerebro no solo es un órgano donde nos permite movernos, ¿sí?, o donde nos permite tener procesos de atención, concentración, memoria, sino que es un mundo que aún todavía estamos por descubrir. Y el tema de hoy es: ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando creamos historias? Es una pregunta que a mí me cuestionaba, porque yo decía, bueno, sí, realmente, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos las historias? ¿Sí? ¿Ustedes qué creerían? ¿Qué creerían? Y pueden comentar en el chat. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando escuchamos las historias? ¿Las olvidan? ¿Las almacenan? ¿Será que guardará solo lo que más le gusta? ¿Se generará un impacto? De pronto dirán algunos: me dará sueño. Otros dirán, no, es que de pronto el cerebro no guarda tanto las historias porque simplemente se encarga de las funciones físicas de nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a entrar en este tema bien valioso para estudiarlo, y debo tener muy presente que dentro de los principales neuroquímicos del cerebro que entran en acción cuando estamos escuchando las historias, los cuentos, las narraciones, las fantasías, las mismas conversaciones entre todos nosotros, se libera el cortisol, ¿sí? Que el cortisol es el encargado ¿de qué? De la angustia, del conflicto, de captar mucho más la atención, de llevarnos a la sorpresa, de llevarnos a la acción y de mantenernos involucrados en la narrativa. Es por eso que cuando alguien está hablando y la estamos escuchando, ¿sí?, a veces nos quedamos pues muy fijamente a los ojos y decimos, ve, que verdad me gusta como la historia, y la persona pensará, ¿será que sí me está escuchando? Pero es porque está captando nuestra atención. Entonces puedo decir que dentro de ese neuroquímico de la historia están trabajando el cortisol. La oxitocina todos la conocemos como la droga milagrosa, ¿sí? Porque es la que hace que nosotros podamos tener esa empatía, podamos tener esa euforia, podamos tener esa catarsis en la narración, que a su vez podamos generar vínculos emocionales, compromisos susceptibles
con todas las personas que se están dando a conocer a través de la verbalización. No solo quiere decir que la oxitocina es utilizado pues en procesos de dolor, en el proceso de parto, sino que estamos hablando en los momentos de historia con el cerebro. También utilizamos la dopamina y esa dopamina se encarga de detectar lo novedoso y lo inesperado. Es decir, que ella es la que va a reaccionar cuando estamos en un momento de impacto. Es decir, va a generar el susto, va a generar la alegría, va a generar la felicidad, la motivación, va a hacer que nuestras conductas estén dirigidas completamente a diferentes objetivos. Y en ese sentido, son muchos los estudios que confirman que el poder de las historias amenas, seductoras, son las que permiten que nosotros podamos tener un proceso de atención, comprensión y recuerdos que son puntos claves en nuestra memoria. Estas también son llamadas y son activadas por las neuronas espejo, es decir, que son las que son capaces de reflejar aquella acción que la otra persona está haciendo. Ejemplo, cuando una persona se está riendo muchas veces, está riendo, en algunas ocasiones otras personas, podemos decir, se contagian de la risa. ¿Por qué? Porque esa neurona está haciendo que todo nuestro sistema nervioso, ¿sí?, pueda tener una conexión que está siendo transmitida por una emoción. Y esa emoción me está evocando a un sentimiento. Entonces, miremos claramente que el poder permitir que el cerebro podamos estudiar el cerebro, no solo desde las condiciones de motricidad fina, motricidad gruesa, frente también a algunos procesos académicos que son diagnósticos, sino que estos también son los que van a hacer que podamos tener una empatía con las otras personas. Desde los procesos de neurociencias, las historias como el storytelling cambia la relación marca-consumidor. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y eso qué efecto tiene directamente? Y cuando hablamos del consumidor es porque todos en la vida somos compradores de algo y no tiene que ser necesariamente con cambio de billete, ¿sí? Porque es que a veces yo puedo comprar la conversación con una persona, puedo comprar la escucha de otra persona. ¿Y cómo lo hago? Por medio de esa escucha activa, de esa atención, de esa percepción que tengo sobre la otra persona. El saber contar una historia siempre ha sido uno de los elementos demasiado fundamentales en el éxito de muchas personas. Siempre han sido los novelistas, los guionistas, los protagonistas de cine quienes son los que han captado más de nuestra atención. Y todos tienen algo muy común y todos triunfaron, porque ellos, cuando empezaron a escuchar historias, fueron capaces de poder también escribirla. Y aquí es cuando empezamos a hablar que el poder de la palabra lo puedo transmitir no solamente a los niños, no solamente a los adolescentes, no solo a los adultos, sino también a cualquier población con la que esté interactuando, ya sea en el ámbito escolar o sea en el ámbito de consulta. Las campañas siempre han logrado convertirse en algo mucho más simple que una marca. Siempre detrás de cada marca que vemos o alguna publicidad es una historia que contar. Facebook tiene su historia, Instagram tiene su historia, Nike tiene su historia, Adidas tiene su historia, ¿sí? Pollos Frisbee, bueno, los que conocemos, estamos aquí en Colombia, pues en Medellín, Frisbee tiene su historia, KFC tiene su historia. Y el cerebro está preparado para recibirlo de la mejor manera, porque es lo que hace que nosotros nos podamos conectar con el lenguaje universal. Entonces, si vamos comprendiendo y si vamos mirando cómo va funcionando
esas historias del recuerdo. Luisa nos dice, del cerebro, perdón. Luisa nos dice, estamos recordando, claro, porque constantemente estamos trayendo a nuestra memoria imágenes o situaciones que nos hacen vivir nuevamente el momento, lo que vivimos. Es decir, todo a que volvemos a sentir. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que sienten el olor de un perfume o el olor del pasto y lo recuerda y lleva el recuerdo a ese mismo lugar y se sienten en armonía y se sienten en tranquilidad y dicen, yo pasé por acá cuando estaba pequeña, yo pasé por acá hace como unos 15 o unos 20 días. Entonces yo puedo decir que todo aquello que el cerebro me está condicionando a que se una tiene ese efecto segregador de hormonas y es una experiencia en descubrir emociones. Pero a veces puedo decir que cuando se almacenan muchos recuerdos dentro de nosotros, llevan en algunas situaciones, y los que están aquí psicólogos presentes saben que hay personas que almacenan tanta información, y almacenar tanta información es que no les gusta hablar con ellos, se puede provocar un estado de tristeza, no de depresión, porque la depresión es mucho más profundo, pero sí un poco más de aislamiento, y ese aislamiento es lo que hace que se pueda perder un poco la noción del tiempo y un poco de la noción de quiénes somos. Una persona cuando está encerrada en una habitación de 4 paredes, ¿sí? Y puede estar completamente pintada de blanco, el color dependiendo que le guste, la persona cuando está mucho tiempo allá sola y va a intentar interactuar con la otra persona o con quienes está, se le puede dificultar un poco, puesto que el cerebro se empieza a acostumbrar a estar quieto, a no estar en verbalización, y es decir, el estar hablando, sino que puede generar un choque, y es cuando digo que hacen una confusión. Las historias no solamente funcionan como un espejo de estudio a nivel general, sino que también funciona como una hormona del amor. Porque cuando nosotros contamos las historias que son muy bonitas, es como cuando estamos hablando con la persona que nosotros más amamos, ¿sí? Queremos estar con esa persona constantemente, siempre nos estamos riendo, siempre estamos llamando la atención de la persona para mirar qué es lo importante que somos, ¿sí? Demostrándole a la persona también lo valioso que son para cada uno de nosotros. Y acá es cuando digo que el cerebro libera esa oxitocina, que era lo que les estaba contando ahorita, y el receptor más, y es el receptor más indicado hacia la otra persona para recibirlo. Es decir, que cuando dos personas están contando historias, se puede decir que una de ellas está liberando oxitocina y la otra está liberando la dopamina. Les recuerdo que esa oxitocina es la que nos está abocando a la catarsis, a la empatía con la narración. Y la dopamina es cuando estamos esperando algo novedoso dentro de la conversación o frente a la historia que las otras personas están teniendo con nosotros. Entonces ahorita hablábamos de algo que era el storytelling. ¿Y qué se trata? Y muchos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el cerebro? Pues tiene que ver mucho, porque story es historia y telling es contar, y se podría decir que es una narrativa atrapante de los sucesos. De pronto no sé si a ustedes les ha pasado que hay situaciones donde ustedes dicen, por más que me intente contar la historia, no me puedo concentrar. O por más que intenten sentarse a leer un libro, no se capta la atención. Y esto lo que pretende es buscar realmente que haya un mensaje inicial, un mensaje final, haya un aprendizaje y un concepto. Algunos expertos afirman que al saber contar historias,
se puede decir que es un arte y realmente sí lo es, porque para eso están los cuentacuentos, están los trovadores, están las personas que cuentan los mitos y las leyendas, todos aquellos que tienen las historias fantasiosas de pronto en algunos pueblos, veredas, localidades, ¿sí? Que a veces decimos, no, mira, es que yo escuché una persona que estaba contando una historia, pero vení, sería bueno, mejor que ella te lo contara. Y así es como nosotros podemos decir que tienen muchas reproducciones verbales y esas reproducciones verbales hacen que su círculo de amistades, su círculo protector aumente un poco más. Esta técnica de transmitir el mensaje no es algo reciente, porque contar historias siempre ha sido de nuestros antepasados. Y esos antepasados siempre quisieron que nosotros tuviéramos algo para recordar. Por eso es que nosotros decimos que el cerebro almacena los recuerdos, mas nunca los olvida. El objetivo primordial de contar las historias es conectar emocionalmente con el otro a través de una fábula o a través de una moraleja que hubiéramos tenido. Y esto viene en diferentes planos, desde los procesos de aprendizaje. Viene en racional, que apunta a procesos psicológicos de la persona, es decir, yo puedo analizar el comportamiento de acuerdo a la expresión que presenten, al susto, a la ansiedad, al temor, al desespero, y a su vez cuando empiezan a interactuar y empiezan a tener esos contactos de generar familiarizaciones, ¿sí? Con los acontecimientos que tienen, y en algunas ocasiones podemos ver que hay personas que están hablando pero de un momento a otro se desenfocan. Entonces nosotros intentamos decirles, ven, espérate un momento, ¿qué era lo que me estabas contando? ¿Recuerdas qué pasó en esta situación? Es decir, hacer preguntas problematizadoras o provocadoras. También el estar recordando y el contar las historias me va a llevar al instinto emocional del ser humano. A veces es muy complejo y suena un poquito como, ay, pero ¿por qué me hacen llorar? Es muy importante tenerlo y reconocerlo, que no todo en la vida es risa. Yo les hablaba sobre risoterapia y teníamos que tener muy presente que existen emociones positivas como también existen emociones negativas, y que esas emociones negativas y positivas son las que yo debo de tener muy presente cómo voy a manejarlas, porque en algunas ocasiones simplemente digo, no, es que la emoción positiva es la que en todo momento voy a tener que utilizar para poder sentirme plena, para poder sentirme tranquila y para poder estar en contacto con todas las personas. Y es demasiado normal, pero tengo que tener también mucho cuidado que esas emociones no me vayan a generar la dependencia, y esa dependencia haga que cambie mi comportamiento. Entonces, para que tengamos como muy presente este tipo de situaciones. ¿Por qué utilizamos las historias? Porque hay historias que son propias y hay historias que son ajenas. Las contamos a diario para cautivar, para persuadir, para poder mirar y conocer a las otras personas, para tener una comunicación y una figura pública, ¿sí? Entre empresas, entidades y también a su vez entre los mismos grupos que tenemos con los estudiantes. Pero realmente, ¿dónde almacena nuestro cerebro toda esa información? Según la investigación de la Universidad de Stanford, había 22 personas con historias que eran basadas en hechos y cifras que eran realmente significativos, y esos entraron en estudios los cuales propiciaron que se pudieran hacer hipótesis, y de esta hipótesis salir resultados. Y esta fue la respuesta de la neurociencia. Les voy a contar cómo fue el estudio que se realizó. Se imaginaban que estaban pequeños, de 9 años de edad,
y ellos ya eran adultos y lo vamos a hacer intentar nosotros. 9 años de edad, en una edad de la infancia donde queremos estar con papá, con mamá, con el adulto protector, donde queremos estar con los juguetes. En la noche cuando tenemos mucho frío queremos estar bien abrigados, pero se empieza a sentir una serie de murmullos, se empiezan a sentir unos zumbidos, algunos elementos de lámpara se prendían y se apagaban, y esto no permitía que los niños pudieran dormir. Por más que intentaban llamar a papá y mamá, ellos no respondían, ¿sí? Cuando ellos, los niños, empezaron a contar las historias, se empezaron a identificar que tenían miedo, que tenían temor a la soledad, que se habían sentido desprotegidos, que los papás no respondieron frente al llamado, de los cuales se sintieron inseguros. Cuando nosotros empezamos a mirar y a estudiar este caso, nosotros dijimos, entonces, ¿qué puede pasar en la vida de estos niños a los cuales se sometieron frente a este experimento? Y uno de los resultados que pudimos decir y los podemos someter y los pudimos evidenciar es que cuando una persona es sometida a una soledad, a un miedo, a una sensación de no estar protegido, la persona puede estar insegura, puede estar con nervios y en algunos casos puede volverse introspectiva, es decir, todo lo que siente inmediatamente se lo va a guardar para sí mismo. ¿Por qué? Porque como estaban en una habitación donde nadie les respondía, ellos mismos tenían que salvaguardarse. Entonces, mire qué tan importante es generar ese proceso de historia positiva en nuestras vidas, en los niños, en los adolescentes, y pensemos muy bien qué historias tenemos en nosotros que de pronto nos hacen recordar momentos no tan buenos ni momentos tan pocos que sean tan afables. Hay un cuento que es demasiado conocido y siempre lo he trabajado en los talleres de psicoanálisis, cuentos de hadas de los hermanos Batelheim. Es un libro maravilloso que se los recomiendo para que lo trabajen. No lo trabajen tanto para estudiantes, sino que lo trabajen para autoestudio, donde empiezo a comprender realmente que existen procesos de nuestra niñez que fueron castrados, que fueron mutilados y que fueron reemplazados por algunos elementos de la sociedad para que esta pudiera brindarnos una estabilidad, nos pudiera brindar una armonía y a su vez pudiéramos enfrentarnos al mundo que nosotros estamos teniendo. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Caperucita Roja, es un ejemplo, empieza, érase una vez una niña que lucía una hermosa capa de color rojo. Cuando la niña se la ponía, se llamaba Caperucita Roja. Esta niña vivía con su madre, pero su abuela vivía detrás del otro lado del bosque. Y en el medio del bosque estaba el lobo, pero el lobo solamente quería estar pendiente de los animales que estaban. Es decir, hay muchas versiones. Pero había un personaje muy importante, quien era el cazador. Entonces, miremos que cuando hablamos de Caperucita Roja, inmediatamente ¿a qué me está abocando? ¿Me está abocando a una niñez o me está abocando a una infancia? ¿Ustedes qué dicen en sus comentarios? ¿Se evoca o no se está evocando a una época de nosotros? ¿Cierto que sí? Sí se está evocando. ¿Por qué? Porque es un cuento que todos conocemos. Cuando estábamos en preescolar siempre estábamos muy pendientes de la historia fantástica que nos iba a llamar la atención cuando la profesora de un momento a otro nos decía, ¡guay! El lobo apareció y la abuela empezó a correr, entonces se generaba la atención. Es una historia que nunca vamos a olvidar.
Cuando escuchamos todas estas historias y les ponemos atención, sabemos que los personajes cobran vida propia. La historia se completa y junto con ella una memoria y una imagen que siempre vamos a recordar. Siempre que vamos a ver una capa roja, vamos a recordar el cuento de Caperucita Roja. Pero realmente, ¿qué oculta la capa? ¿Quién es Caperucita Roja? Porque Caperucita Roja vivía con la mamá, que representaba al lobo, que representaba al cazador, ¿sí? Entonces, son indagaciones que empezamos a tener a partir de los recuerdos y donde se almacenan esas historias en nuestro cerebro, que con el paso de los años empezamos a querer ¿qué? Descubrir y conocer realmente cuál es la realidad. Contar historias ha sido una de las formas más fáciles de compartir información con la humanidad. Es decir, me puedo sentar a hablar, puedo sentar a dialogarme, ya sea en pareja, en grupo, es más, hasta dentro de sus mismos grupos propios de trabajo. Siempre vamos así sea que nos vamos a reír, pero estamos en un proceso de interlocución. Es decir, hay una articulación entre quién, entre el emisor y el receptor, que el mensaje es lo que estamos transmitiendo. ¿Por qué es importante contar una buena historia? A veces decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con este tema? Porque contribuye con el mensaje y ese mensaje es lo que nos hace que podamos tener un éxito o un fracaso mucho más adelante. Es decir, que seamos personas con una escucha activa y que seamos empáticos. Lo primero que siempre hemos dicho es, la primera tarea que nosotros tenemos los seres humanos es aprender a comunicarnos. Siempre lo decimos con los niños, aprende a hablar, pronuncia bien las palabras, no me señales el elemento y no me hagas el ruido. Pronuncia bien. Los niños, por ejemplo, cuando están empezando a pronunciar algunas palabras, ellos no dicen tetero, ¿sí? O la mamila, ellos dicen tete, ¿sí? O a veces no dicen pelota, dicen ota. Y nosotros adultos le decimos, no, es que dime tetero, dime pelota. Y le estamos exigiendo a un niño que apenas está empezando a explorar. Pero si al adulto le decimos, aprende a pensar con claridad, cuando te quieres comunicar, el adulto muchas veces se enfada. Entonces miremos que existen algunos comportamientos de nuestra niñez que ya venían aferrados a nuestra conducta, ¿sí? Que es lo que en estos momentos estamos trabajando. Pensar en el ambiente, pensar en el aspecto físico, porque siempre nos va a llevar a hacer una descripción. Una vez me preguntaban, ¿cómo hace el cerebro para almacenar las imágenes? ¿Sí? Porque el cerebro todo lo hace. Entonces yo les decía, mira, ¿cómo almacena el cerebro las imágenes? El cerebro inicialmente empieza a través de los conos, ¿sí? Nosotros tenemos los conos y esos conos pasan a través de la córnea, luego llegan a la retina y de la retina ya se transmiten directamente al cerebro. El cerebro, cuando va a empezar a mirar los objetos y los elementos, obviamente si yo miro de derecha y hago el movimiento hacia la izquierda, el cerebro no los va a guardar completamente. Pero cuando es algo que llama la atención, sí se almacena. Ustedes les voy a preguntar, ¿han ido a algún centro comercial y en cualquier momento empiezan a caminar y ven algo que les llama la atención, una ropa, un pantalón, un bolso, en los hombres una camisa, una corbata, unos tenis, y se detienen a mirar en esos momentos en la vitrina qué es lo que está allí? Así no tengamos plata, pero me estoy deteniendo. ¿Por qué? Porque esa emoción y esa sensación, esa percepción de cómo el cerebro se está adaptando al entorno y capta la atención, es lo que me permite que yo pueda decir, tengo una visibilidad completa de mi gusto, de mi sentir, y al mismo tiempo está ubicado, es decir, está presente.
A ver, por acá yo miro algo de los comentarios porque también me gusta leerlos. Dice, es cierto, nos recuerda momentos de la niñez, es muy bueno contar historias, incluso cuando los ponemos más para agrandar y disminuir el asunto de lo que es expresar. Es verdad, a veces cuando intentamos que la historia podamos darle un poco más de suspenso, genera mucha más atracción y a su vez permitamos que los niños, sí, o los adolescentes podamos estar un poco más presentes. Utilizamos las células espejos. Total, Ángel, solamente recordamos lo que nos emociona. Y es verdad, porque es que no nos gusta recordar lo malo. Pero a veces es necesario porque estoy empezando a sanar y cuando muchas veces recordamos solamente lo bueno y llega el momento malo, existen ciertas personas, no todas, que no son resilientes. Es una palabra que inclusive ayer lo estaba hablando en un tema que me preguntaban sobre las emociones positivas, negativas, y yo digo que son los estados de ánimos o los estados de conciencia que nosotros podemos tener, y la resiliencia es un tema que nosotros debemos de trabajarlo mucho. ¿Por qué? Porque cuando solamente me emociona lo bonito, llega lo malo, y a veces las personas sí entran en estados de depresión, en estado de depresión y aislamiento y ansiedad. Y una persona cuando está ansiosa y depresiva, ya tengo que empezar a tratarlo, no solamente por una terapia, sino que ya tengo que empezar a mirar que esa depresión y ansiedad no me lo vaya a llevar a un trastorno ya psicótico. Pero totalmente de acuerdo, porque recordamos solamente lo que nos emociona, y a todos nos emociona completamente eso. Identificar los personajes, los protagonistas de las historias, nos encanta. Cuando vamos a una fiesta o cuando vamos a una reunión, siempre vamos a recordar el que salió a cantar, el que estaba cumpliendo años, el que llegó mejor vestido, el que siempre contó el chiste o la persona que mejor nos atendió. También nos ayuda a plantear los conflictos, es decir, el problema y posterior a la solución del aprendizaje. El conflicto es el principal factor que ocasiona interés en todas las personas. Lamentablemente, aquí sí es cuando captan la atención y empiezan a decir, ay, mira, es que está ocurriendo eso, vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero es ¿por qué? Porque se libera en nosotros, vuelvo y lo digo, en las sustancias que nosotros estábamos hablando al principio del webinar. ¿Qué pasa? Se libera ¿qué? Esa dopamina, que es lo que me está llevando directamente a buscar lo inesperado. También esa oxitocina, donde me va a decir, ay, vamos a mirar qué es lo que está pasando. De pronto me puede dar risa, de pronto me puede dar susto, pero también me está diciendo el cortisol, ay, no, es una situación que me está generando mucha angustia. Entonces miremos que hay muchos acontecimientos en nuestras vidas en las cuales no nos va a permitir en muchas ocasiones el poder decir o el poder identificarnos claramente qué es nuestra forma de actuar en determinados momentos. No seríamos nada sin nuestro recuerdo, pero a veces pensamos en la memoria como tal, como un componente básico del pensamiento del pensamiento, y es verdad. Y cómo se almacenan, cómo recuperamos todos esos recuerdos. A veces decimos, es que el cerebro será que tiene una caja y esas historias las guardará y esas historias las estará almacenando, o será que pronto realizará la poda cerebral. Lo que yo siempre le he dicho, la poda cerebral son como arbolitos y que empezamos a cortar en cualquier momento, y que esas historias siempre van a desaparecer. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Porque a veces no recuerdo algunas historias, porque tengo la leve imagen de lo que ocurrió.
La respuesta más simple que podemos decir es que el ser humano se remodela a sí mismo con cada recuerdo. Esto sucede a través de las acciones de la sinapsis, o es decir, los pequeños espacios que tienen las células cerebrales. Es decir, la sinapsis es estar cortando constantemente lo que son los recuerdos, y obviamente se comunican a través de un sistema electroquímico, que eso luego lo vamos a mirar de pronto en comunicación neuronal, porque eso ya empieza ya a involucrarnos un poco más. Ya dejamos de la parte de educación, pero ya para enfocarnos como un poco más al adulto, porque muchas veces decimos, bueno, solamente trabajamos tema para niños, pero nosotros también como los adultos quedamos a trabajar. Hay un cambio en la carga eléctrica de una célula que se llama los neurotransmisores, que esos son los que hacen que la sinapsis puedan absorber realmente, ¿sí?, esa información y pueda ser llevada a otra brecha. Y esto a su vez hacen cambios de neurona entre neurona, pero ellas mismas empiezan a regenerar, es decir, la neurona jamás muere, ¿sí? La neurona queda y ellas son las que empiezan a tener más comunicación. Perdón, la neurona sí muere, pero quedan las sinapsis donde empiezan a unirse, ¿sí?, como una especie de telarañitas, y se unen para empezar a dar comunicación y no dejar que dejemos a un lado los recuerdos. Los recuerdos están conformados, están codificados por circuitos, ¿sí? Y estos circuitos hacen que una neurona se estimule constantemente con la otra. De esta manera se fortalece, lo que significa que les resulta mucho más fácil de estar más unida en un tiempo determinado, como les estaba explicando. Cuando rara vez se comunican, su vínculo se debilita, es decir, nos podemos inclusive hasta sentirnos nosotros mismos cansados. A veces decimos, es que no quiero pensar, no recuerdo realmente qué fue lo que estaba sintiendo en el momento. Ve, es que creo que me pasó esto, pero no estoy completamente seguro. Por eso es que cuando nosotros vamos a urgencias, lo primero que preguntan en historia clínica, en los triajes, es nombre, edad, en qué barrio vives, sabes qué día es hoy, con quién viniste, ¿sí? Cuando hay personas que tienen ya accidentes o traumas en la cabeza, son preguntas mucho más fuertes. ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué recuerdas? ¿Tú cómo te llamas? ¿Con quién vives? ¿Por qué? Porque tengo que empezar a mover el recuerdo, la historia, para que la persona esté conectada, esté con el presente. Y obviamente existen personas que ya tienen CB, es decir, accidentes cerebrovasculares, donde ellos sí escuchan, están conectados, escuchan, tienen los estímulos y se pueden trabajar con ellos, sí, se pueden trabajar a través de el contar historias bonitas, se pueden contar a través de una conversación que se plena la familia, pero que hagan sentir a esa persona que está en un estado inconsciente, que ellos puedan escuchar. Miren, en risoterapia, en el tema de ayer, yo les decía, no es tanto lo necesario de la comunicación verbal frente a frente, sino que muchas veces a través de la voz puedo consolar a la persona, puedo hacerla sentir tranquila y puedo hacer que un momento de tristeza, de soledad y angustia esté completamente en la calma. Y cuando esos vínculos de tranquilidad, calma, de sensación de plenitud, puedo hacer que toda esa memoria que en esos momentos está tan desubicada, porque tenemos tres memorias, mediana, corta, mediana y largo plazo, esa memoria que es de largo plazo se pueda estabilizar, porque sabemos que memoria de corto plazo son solamente 30 segundos, o sea, esa no la vamos a utilizar mucho. La memoria a corto plazo, ¿las utilizamos? Sí,
pero en momentos donde uno dice, pues me llama la atención, recojo lo que es directamente lo más necesario, memorizo y pongo en práctica. Pero esa atención que es de largo plazo es la que yo necesito que la persona como tal esté completamente presente. A veces decimos que viajamos al pasado y que no recordamos absolutamente nada. Hay personas que no recuerdan tan siquiera la edad infantil, no lo recuerdan, no recuerdan para nada, para nada, para nada. Entonces decimos, ¿será que está presentando una amnesia? ¿O por qué no puede recordar cuando nació? Los recuerdos humanos se almacenan en varias regiones del cerebro. Es muy importante tener muy claro que se almacenan en el hipocampo, que es una realidad y es un par de regiones que están metidas, muy metidas en las profundidades del cerebro, están enrolladas en sí mismas como que fueran caballitos de mar. Siempre lo he dicho, hemisferio derecho, siempre lo he dicho, está el hemisferio derecho, está el hemisferio izquierdo, está el surco, y cuando empiezo a abrir, ¿sí? Empiezo a hacer los cortes cerebrales, empiezo a mirar que cada partecita tiene una forma y tiene una estructura que me la puede identificar con algún elemento que estamos muy presentes. Un ejemplo, la silla turca. La silla turca está ubicada en el área cortés de nuestro cráneo y realmente es una sillita donde está el cerebelo, ¿sí? Acá el hipocampo está enrollado, pero parecen caballitos de mar. Y estas regiones son tan importantes porque son los que hacen que pueda tener la memoria inicial y es la que me hace que me desempeñe en un papel clave en la transferencia del almacenamiento de la memoria de corto plazo al almacenamiento de la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo, por eso les decía ahorita, dura 20 a 30 segundos porque trata de desvanecerse. Es decir, podemos recordar un número telefónico, podemos recordar cuál es el número del bus donde me debo de llevar, pues recuerdo qué es lo que tengo que ir a comprar en la tienda, ¿sí? Pero también debo de tener muy presente que esa memoria de corto plazo, cuando hay personas que están diagnosticadas, tengo que aprovechar al máximo de intentar recordarles eso que acabaron de decir. Ejemplo, una persona que tiene demencia senil, no recuerdan realmente su presente y la historia está, porque el cerebro jamás borra lo que nosotros tenemos. El cerebro lo que hace es que cambia, más no borra, cambia de identidad, es decir, por ejemplo, yo me llamo Ligibet, pero si con el paso de los días yo me llamo Sara, ustedes van a empezar a decir, ella ya no es Ligibet, ella es Sara. Entonces el cerebro nunca de ustedes me va a olvidar, ¿sí? Porque tengo la característica, ya me conocen físicamente, saben cómo hablo, cuáles son mis expresiones, cuando nos comunicamos, pero ya la cambiamos, es decir, ya no le vamos a decir Ligibet, sino que le decimos Sara. Eso mismo ocurre en las memorias de corto plazo. Se olvidó, pero intento sostenerla un momento para que pueda entenderse un poco qué es lo que la persona quiera decirme. Y acá a su vez juega el papel de las emociones. La emoción es un componente importante para la creación de los recuerdos, tanto en las situaciones positivas como en las negativas. Siempre se va a recordar los elementos que son neutrales, los recuerdos que son probablemente de supervivencia, del poder contar aquellas historias que fueron buenas y que no fueron tan buenas. Por eso ahorita acá creo que fue Ángel, sí, Ángel era el que decía solamente recordamos lo que nos emociona, pero también debemos de permitirnos que debo de tener esa supervivencia
Y en la supervivencia lo vemos claramente. Ah, listo, nos vamos a ir de scout o nos vamos a ir supervivencia. Yo creo que ustedes han visto un programa que se llama Supervivencia al Desnudo, no sé si de pronto lo conocen. Y en Supervivencia al Desnudo, ellos tienen momentos muy contentos como existen momentos que son muy malos. Y finalmente cuando ellos lo sacan de allá de la selva en el carro, bueno, con todos los cambios físicos que tuvieron y también el comportamiento psicológico, ellos que lo que empiezan también a recordar esos momentos malos, pero ellos dicen son los que nos van a hacer mucho más fuerte. Otras regiones involucradas para la memoria y el poder almacenar nuestras historias son los ganglios basales y el cerebelo, que manejan la memoria, la memoria motora, que es necesario para tocar la pieza de un piano, para desplazarnos, para poder ejecutar alguna actividad de motricidad gruesa. Está la corteza prefrontal, que es la memoria del trabajo, es decir, aquella que es para retener la información sobre algo concreto en un determinado tiempo. Todas las situaciones emocionales positivas y negativas siempre van a ser eventos neutrales y la formación de nuevas neuronas, ¿sí?, juegan un papel demasiado importante en el almacenamiento de la memoria porque nos va a comprender, nos va a llevar a comprender cómo funciona y avanza el tratamiento para muchas enfermedades, como les mencionaba pues ahorita del Alzheimer, que es la pérdida de la memoria, ¿sí? Ellos no recuerdan completamente todo y el Alzheimer no tiene edad. A veces pensamos que el Alzheimer es para personas adultas, pero nos hemos dado cuenta que el Alzheimer puede atacar a cualquier persona. Cuando se encuentran hiperintensidades escasas en el cerebro y esas hiperintensidades escasas no dejan de ser escasas, sino que empiezan a formarse masas blancas, ¿sí? No sé si de pronto alguno ha tenido la oportunidad de ver una resonancia con una hiperintensidad escasa. La masa empieza a engrandecer y eso es lo que hace que se tape completamente nuestros hemisferios y nuestras partes del cerebro y empecemos a tener ese tipo de comportamiento de mal de Alzheimer. Aquellas personas que logran proezas asombrosas como la memorización, recordar grandes números, recordar las banderas del mundo, recordar grandes poemas, canciones, es lo que llamamos las personas que tienen una memoria palacio, ¿sí? Pero esa memoria palacio hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces es descubierta en los niños, ¿sí?, y se les sobreestimula completamente, pero cuando son sobreestimulados, yo puedo decir que esa historia que tenían en su vida, todo lo que ellos vivieron, lo que contemplaron, lo que contaron, lo que expresaron, se empieza a detener por un momento y al detenerse va a empezar a retroceder en todos los logros que ha tenido. Entonces, cuando empezamos a mirar y a decir realmente nuestro cerebro, donde guarda toda esa información, es que yo puedo decir que realmente nunca voy a olvidar nada, sea bueno, sea malo, sea algo perturbador, sea un trastorno, sea un acontecimiento. Voy a tener muy presente que así existan lapsus de memoria, el cerebro siempre los va a tener ahí. Por eso para nosotros es tan importante estudiar todo lo que está ocurriendo en las neurociencias, porque en neurociencias hemos podido descubrir claramente que el cerebro no solo se encarga de realizar las funciones físicas, motoras, de lenguaje, de percepción, de atención, algunas funciones ejecutivas, sino que también es la que hace que nosotros podamos tener conocimientos profundos, una buena intuición y podamos ayudar a contrarrestar lapsus de memoria, es decir, que podamos a través de terapias, podamos a través de técnicas, podamos a través de
muchas actividades con todas las personas, empezar a llevar, a realizar actividades. Dentro de las actividades que siempre estamos usando para tener muy latente los recuerdos, es trabajar historias, cuentos que los mismos niños en las aulas narren, ustedes en sus familias saquen esos álbumes fotográficos y recuerden los momentos que vivieron, y esos momentos que vivieron son los que hacen que sean un poco placenteros, que sean un poco más cálidos, y a su vez que se permitan que puedan compartir con todas las personas. Así que mis profes, hasta acá llegamos con este webinar, para que estemos muy pendientes de los próximos que estamos trabajando. Vamos a estar, como les digo, en los procesos de interactuar y poder conocernos, porque creo que ustedes ya están cansados de estar viendo la misma cara. Recordemos llenar el link, recordemos estar muy pendientes de los correos que llegan el día de mañana. Termina la capacitación, el link se los acaban de enviar, termina la capacitación para que por favor lo llenen, y debido al inconveniente que les conté, pues el link no quedaría más tiempo, así que por favor aprovechen a leerlos. El link de asistencia se los acabé de enviar. Escuchen muy bien, el link de asistencia se los acabé de enviar, ¿sí? Para que por favor lo llenen, terminan la transmisión y ya el link se estaría quitando. Gracias a cada una de las personas que estuvieron acá. Los estaríamos esperando la próxima semana con otro nuevo tema. También nos gustaría conocer a través del chat interno, para que nos cuenten realmente cuáles son los temas que también quisieran ustedes dar, que nosotros diéramos acá. Y vuelvo y les digo, vamos a empezar a tener personas que nos van a contar de muchos de sus conocimientos, a compartirlos. También les pedimos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, compartan, para que muchas personas se vuelvan a unir mucho más a estos encuentros que los hacemos con mucho amor, con mucha dedicación para ustedes. Ya saben que realizamos procesos de consultoría, acompañamientos en los colegios, en las empresas, tienen el contacto de nosotros, y a su vez realizamos procesos de acompañamiento. Así que feliz noche, un abracito y hasta mañana. Que estén muy bien, hasta luego.